Bueno, pues buenos días. Estamos continuando con el trabajo que habíamos iniciado a propósito de revisar los fundamentos del psicoanálisis, a partir de los cuales también podemos ubicar por qué o responder la pregunta de por qué el psicoanálisis sigue siendo vigente a pesar del tiempo que ya lleva desde su formación, ¿no? ¿Por qué Freud sigue siendo un pensador vigente, ¿no? En lo personal, yo planteo siempre que Freud es un pensador como Nietzsche para pasado mañana. Finalmente no es un pensamiento que se agote porque finalmente el objeto que toma, la dimensión del inconsciente, es en ese sentido también inagotable. Bueno, retomándolo, vamos a trabajar la segunda conferencia que Freud impartió en la Universidad de Clark en 1910-11. En esta conferencia retoma lo que venía planteando a propósito de el método catártico de Breuer, cómo particularmente este método estaba anclado en la práctica de la hipnosis. ¿Sí? Creo que ese es un punto importante. Además, ¿qué es lo que implica el método catártico? Básicamente el método catártico tiene que ver con rehabilitar el afecto en un recuerdo. Pasa, por ejemplo, que muchas veces tenemos algún recuerdo horrible, catastrófico, muy doloroso, pero lo contamos casi como si fuera en tercera persona. Estamos contando un recuerdo desprovisto de afecto, ¿sí? Y eso básicamente no tiene ningún efecto terapéutico en ningún sentido. Sin embargo, desde la perspectiva del método catártico, era reinsertar el afecto en ese recuerdo para que justamente los efectos del recuerdo, los efectos traumáticos del recuerdo, particularmente sintomáticos, dejaran de tener efecto. Esa era la perspectiva de Breuer. Otro pensador que estaba trabajando en la cuestión de la histeria, desde un lugar distinto, era Janet, en Francia, también discípulo de Charcot. De hecho, Freud y Janet coinciden en el trabajo con Charcot. Bueno, de diferente manera. Freud estuvo un año ahí. Janet era el discípulo estrella de Charcot, ¿no? Y tenía una cierta perspectiva peculiar de esta disociación psíquica que él ubicaba, ¿no? La diferencia básica entre la histeria pensada por Freud y la histeria pensada por Janet es que Janet está completamente anclado en la perspectiva francesa de esa época. Y el pensamiento psiquiátrico, todavía no psicológico, pero sí psiquiátrico francés, se ubicaba particularmente o se orientaba a partir de las dos coordenadas francesas de la época, que era justamente la herencia y la degeneración. En ese sentido, tanto la herencia como la degeneración nos van a remitir a una cuestión completamente fisiologista y no solo fisiologista, sino particularmente hereditaria, ¿no? Freud lo cuenta de una manera muy interesante, narra en su conferencia, para Janet la histérica sería algo así como una mujer que fue de compras y trae una serie de bolsas en las manos, y al entrar a su casa se le cae una. Al buscar recogerla, se le cae otra y otra y otra y otra, ¿no? Un poco una situación muy caricaturizada, pero finalmente así era como lo pensaba desde la perspectiva francesa, ¿no? ¿Cómo lo pensaríamos eso actualmente? Bueno, pues más bien para lo que sería la histeria para Janet sería un poco lo que ahora ubicamos como deficiencia intelectual, ¿no? Una condición orgánica cerebral a partir de la cual las funciones psicológicas no se integran, pero no se integran no por un conflicto psíquico, no se integran por una falla orgánica o por una condición hereditaria. En ese sentido, la intervención también era completamente distinta. Janet trabajaba en un laboratorio, Freud trabajaba en una condición clínica terapéutica. Eran dos campos de estudio muy distintos que obviamente siguen metodologías diferentes y por supuesto brindan resultados completamente distintos, hasta diametrales. Las diferencias con Janet ahí estaban ya planteadas. Ahorita voy a decir cómo lo ubicaba Freud, pero para eso tengo que regresar un poco a la perspectiva de Charcot. Freud nunca tuvo una
una visión amable con respecto a la hipnosis. Sí la practicaba, dicen por ahí que era muy mal hipnotista, lo que puede ser cierto, porque finalmente la hipnosis sí depende mucho del hipnotista, ¿no? Si ustedes ubican algunas imágenes de Charcot, bueno, tenemos ahí a un hombre terriblemente histriónico, estaba llevando a cabo un acto performativo, los ojos saltones, era una cosa maravillosa verlo. Bueno, lo que alcanzamos a ver en las fotografías, ¿no? Pero Freud, dada su personalidad incluso, era un tipo mucho más pudoroso, más pequeño, con un menor alcance de voz, etcétera. Entonces podemos pensar que sí, que efectivamente no correspondían sus características con la práctica de la hipnosis. Sin embargo, ese no es el problema. Que a Freud no le gustara la hipnosis no es la razón por la cual dejó de utilizarla. Voy a avanzar en eso. Primero, le parecía poco fiable, no todos los pacientes son hipnotizables y particularmente no tiene los mismos efectos, o más bien los efectos que tiene son completamente temporales, ¿no? O sea, mejora de aquí a la tarde, para mañana el síntoma reincide. Freud narra particularmente cómo le viene a la mente de alguna forma un ejercicio que hacía Bentley, también en Francia. Bentley también era de la escuela de Charcot, contemporáneo de Janet, también practicaba la hipnosis, pero lo llevaba un poco más allá. Una vez que el individuo salía del estado hipnótico, él lo hacía recordar, ¿no? Bentley lo hacía recordar. ¿Cómo? Simplemente diciéndole, tú sabes cosas, tú sabes lo que pasó y no tienes otra opción, tienes que decírmelo. A Freud le pareció peculiar cómo al principio los post-hipnotizados parecían no recordar nada, pero ante la premisa de tienes que recordarlo, tienes que decir lo que recuerdas, comenzaban a hablar. Y efectivamente lo que decían correspondía con la experiencia previa durante el estado hipnótico, ¿no? Eso a Freud le llamó mucho la atención y comenzó a aplicarlo de una manera completamente distinta. Saltándose la cuestión de la hipnosis, apuntaló una herramienta nueva, ¿no? Una herramienta nueva que era justamente la libre asociación de ideas. Esto es dar la premisa al paciente de que hable todo lo que le venga a la mente. Eso puede parecer fácil o puede parecer incluso trivial. Les invito a hacer el ejercicio de por 5 minutos, 10 minutos, hablar todo lo que les venga a la mente a propósito de un tema. Eso es interesante porque lo que van a encontrar va a ser justamente con lo que se encontró Freud. Esto es, las ideas no fluyen, las ideas no aparecen. Hay que llevar a cabo una coerción, una cierta instigación para que el sujeto efectivamente hable con respecto de aquello que se le está preguntando. Y ahí está la dimensión de lo inconsciente particularmente. Esto es, usted sabe algo de lo que no está al tanto, ¿sí? Nosotros sabemos, como analistas, que el otro, el paciente, el consultante o el analizante, sabe algo, ¿sí? Pero realmente no sabemos bien a bien qué sabe. Sabemos que algo sabe, pero el que tiene el contenido de ese saber es el consultante necesariamente, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, Freud los instigaba a hablar, bueno, en una práctica que ahora resulta un poco peculiar, ¿no? Les tocaba la frente y les decían, cuando te toque la frente, van a llegar las ideas a tu mente, ¿no? Pasaba, no sabemos qué tan efectiva es esa práctica, dudo mucho ahora que actualmente que alguien la utilice, ¿no? Sería muy sospechoso, yo recomendaría alejarse de esa persona si les toca la frente para que hablen, pero bueno. El punto es que Freud se da cuenta de que aparece una obstrucción en la palabra, una obstrucción en el flujo de las ideas. Y esa obstrucción era constante. Le llamó a Freud la atención que fuera una cuestión tan constante, de manera que lo teorizó como una resistencia. Esto es, hay un contenido del que
activamente no quiero hablar, ¿sí? Hay un contenido del que activamente no quiero hablar o no puedo hablar. El punto acá importante es que esa resistencia está del lado del yo, está del lado de la conciencia, ¿sí? Y es, digamos, un efecto secundario de un acto psíquico anterior, y ese acto psíquico anterior, fundante de la resistencia, va a ser la represión. La represión tiene que ver particularmente con algún acontecimiento o con alguna idea, algún pensamiento que sea conflictivo, ¿sí? Que sea conflictivo, y no solamente conflictivo, sino incompatible con las coordenadas estéticas y éticas, ¿sí? Cuando algo pasa que está fuera de esas coordenadas estéticas y éticas, ¿sí? El mecanismo que opera es la represión. Esto es, de esto no quiero saber, y es puesto en otro lugar, ¿sí? Eso que es puesto en otro lugar queda, por decirlo de alguna manera, encapsulado allá, y a partir de esa, pero no es una situación tan simple. De hecho, en otro lugar, Freud va a decir con toda claridad que sabemos de la represión, o sabemos de lo reprimido, a partir de su retorno. Esto es, la represión tiene como premisa fallar. La represión siempre falla, ¿sí? Pero hablaremos de eso en otra ocasión. Retomo lo que estaba planteando. Esto es un contenido tanto vivencial, experiencial o una idea, ¿no? Que resulte incompatible con mis coordenadas éticas y estéticas, ¿sí? Puede generar un conflicto muy grave, puede generar una descompensación psíquica, puede generar una gran angustia, y ante ese terrible costo que me amenaza, bueno, eso queda encapsulado y puesto en otro lugar, que podemos ubicar claramente como lo inconsciente en un sentido tópico. Eso que fue reprimido no se queda ahí, sino que finalmente va a sufrir una serie de formaciones sustitutivas. Una de esas formaciones sustitutivas es justamente el síntoma, pero no solamente el síntoma es la forma más escandalosa. Tendríamos que ubicar como formaciones sustitutivas como todas las formaciones del inconsciente: el sueño, el chiste, el lapsus y el síntoma. Entonces, de ahí también una política completamente distinta con respecto al síntoma. En la mayor parte de las psicoterapéuticas, el síntoma es el enemigo a vencer, y en ese sentido el síntoma tiene que ser eliminado, tiene que ser extirpado de alguna manera. La forma más fácil de hacerlo es obviamente con el fármaco psiquiátrico, pero también con formas de sugestión, también con formas de cura moral, también con otras cuestiones, ¿no? Prácticas que obviamente no son propias del psicoanálisis. ¿Por qué? Decía que el psicoanálisis va a implementar una política completamente distinta con respecto del síntoma. Esto es, el síntoma en el trabajo psicoanalítico se tiene que llevar a cabo una trayectoria en sentido inverso. Esto es, tenemos la represión, de este lado tenemos la represión, y tenemos las formaciones sustitutivas, que es la forma como ese contenido se va a trasvestir hasta configurarse en un síntoma, ¿no? Entonces tenemos el síntoma, y el síntoma es nuestro indicio, ajá, pero el síntoma no es lo importante es recorrer ese camino de regreso para llegar justamente al acontecimiento traumático reprimido, llevar a cabo ese camino de regreso, ¿sí? Ese camino de regreso para poder no solamente suprimir el síntoma, sino comprender y ubicar de dónde viene. El síntoma siempre nos va a señalar una dirección, y nos va a señalar la dirección de lo reprimido. Y en ese sentido, lo importante es llegar al conocimiento de lo reprimido, no solamente quitar el síntoma. Si el síntoma se quita, ¿sí? Y el contenido reprimido permanece sin elaborar, entonces ese contenido va a generar otro síntoma, otro síntoma, otro síntoma, otro síntoma, y va a ser cada vez más difícil realmente elucidar ese camino de regreso. Por eso ahí tenemos
diferencia metodológica completamente radical con respecto a otras psicoterapéuticas, ¿no? En ese sentido también hay que entenderlo muy bien. El psicoanálisis es un método de investigación que da cuenta de la génesis de los síntomas neuróticos, ¿sí? Pero es bien diferente. Ajá, no es una terapéutica que quita síntomas, sino es un método de investigación que nos da luz sobre el proceso de la construcción del síntoma. Una vez que ese proceso es elucidado, el síntoma se desarticula como producción. Se produce la desarticulación del síntoma. Esto es un método de investigación a propósito de la sintomatología neurótica que tiene efectos terapéuticos como efecto del proceso, pero no como la búsqueda o no como la premisa inicial. Creo que eso es bien importante. Para ejemplificar eso, en todo eso que estamos hablando, en esta conferencia Freud hace un símil que me parece bastante válido, ¿no? Decía, para entender la cuestión de la represión y la resistencia, vamos a ubicar, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en esta sala de conferencias donde todos me escuchan con una atención que no voy a dejar de agradecer. Y de pronto, un individuo por allá comienza a hacer ruido, a levantarse, a vociferar, a echarse carcajadas, a distraer al auditorio, etc. El conferencista trata de no verlo, pero la molestia es tan constante que finalmente tiene que levantarse y decir: no voy a continuar hasta que ese sujeto se retire. Acto seguido, parte de los asistentes, pues van con el sujeto que está generando esta molestia y lo invitan a salir. Pero la cosa no queda ahí. Bien sale, pero para impedir que regrese, ¿sí? Para impedir que regrese, tiene que dejar una guardia en la puerta, ¿sí? Entonces está utilizando personas, recursos, ¿no? Para mantener eso que fue reprimido, reprimido. Esos recursos que utilizamos para mantener reprimido lo reprimido, es justamente la resistencia. Y finalmente implica un costo libidinal, un costo psíquico, un costo anímico muy alto, mantener eso reprimido como tal. Como efecto seguido, ¿no? Efecto seguido, obviamente el vociferador afuera sigue haciendo ruido, ¿no? Afuera sigue haciendo ruido. Esto es, vamos a seguir con el símil. El síntoma no deja de fastidiar, por más que parece que es una cosa aislada que está fuera de mi conciencia, no deja de generar molestias, ¿no? Entonces, se le envía un embajador al sujeto que está generando estruendo afuera y se le hace la invitación a pasar a la sala con la premisa de mantener la compostura, ¿sí? Y dice Freud que ese punto es particularmente una analogía de lo que lleva a cabo el proceso terapéutico analíticamente hablando, ¿no? Esto es, se le da cabida a eso inconsciente, ¿sí? Después va a plantear ahí una situación que a mí me parece de lo más importante a propósito de esta misma situación, a propósito de hacer consciente aquello que estaba inconsciente. ¿Por qué hacer consciente lo inconsciente? Porque no resulta productivo mantenerlo inconsciente, ¿sí? Si nosotros encapsuláramos un contenido que resulta controversial o que resulta incompatible, lo ponemos en el inconsciente y ya no diera más problema, no estaríamos hablando de esto. Eso que ponemos afuera, eso que encapsulamos, no deja de producir efectos, no deja de producir molestia. No hay forma de que eso deje de generar efectos sintomáticos. Por eso particularmente va a proponer 3 salidas, que me parece que es la parte más importante de esta conferencia. Primero, pues ya regresamos al dispositivo analítico,
ya paramos con la analogía de la conferencia. Pero en el proceso analítico, muchas de las veces cuando aparece el contenido inconsciente que fue reprimido, ¿sí?, se hace conciencia de que el sujeto actualmente cuenta con más recursos que los que tenía cuando reprimió aquello, ¿sí? En ese sentido, puede ser que ese contenido sea asimilado parcial o completamente por el sujeto y que tenga lugar en la vida consciente, ¿no? Que esa es una salida. La otra salida va a ser justamente la sublimación, esto por aquello, ¿no? El quid pro quo, esto es una elaboración o una satisfacción más que elaboración de ese contenido de otra manera, ¿no? A partir del arte, a partir de la literatura, a partir de expresiones incluso altruistas. Y la tercera, que me parece particularmente importante, es reconocer que ese contenido es efectivamente inaceptable. Y a partir de eso, mantenerlo rechazado, condenado, que es bien diferente que reprimido. Esto es, yo puedo tener impresión. Por ejemplo, nos pasa mucho cuando vamos conduciendo cuando menos en la Ciudad de México, ¿no? Es una práctica de alto riesgo conducir automóviles en la Ciudad de México. Hay cerrones, hay llamamientos a la progenitora de cada uno, etcétera. Y en ese sentido, pues vamos muy enojados, ¿sí? Una cosa es que nos enojemos y de pronto cuando es muy, muy impulsivo ese enojo, nos llegan sensaciones bastante peculiares pero reprobables. Esto es, quisiéramos que el otro desapareciera por existir simplemente o por atravesarse, ¿no? Bueno, si llevamos esto a lo que estamos planteando, esto es reconocer que esa sensación, que ese sentimiento tuvo lugar y que de alguna manera tuve razón en sentirlo, pero de ninguna manera podría darle una satisfacción en términos de eliminar la existencia de aquel que me lo provoca. Reconozco mi enojo, reconozco mi furia, pero condeno la posibilidad de hacerle daño a alguien porque me dio un cerrón conduciendo en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, un poco iría por ahí, ¿no? Tenemos tres salidas: reconocer el contenido otrora conflictivo, otrora incompatible, darle una salida diferente, ¿no? La sublimación, y por otra parte, condenarlo, ¿sí? Condenarlo como algo inapropiado, pero es bien diferente condenar que reprimir. Es muy distinto decir, no, yo nunca he experimentado una sensación de enojo, de furia, menos contra un buen ciudadano que me da un cerrón o que me mentó la madre, a decir, me enojé muchísimo, pero pues no puedo hacer otra cosa con ese enojo que pues vociferar un poco y se acabó. Entonces, me parece que en esa conferencia Freud hace un recorrido muy importante a propósito de las diferencias que tiene el psicoanálisis con la psiquiatría de su tiempo, ¿no? Por una parte con Charcot, por otra parte con Janet, y particularmente nos va a poner ya en la vía, nos va a poner ya bajo la pista muy clara del conflicto psíquico que va a producir ciertas fallas en el resto de las funciones. Bueno, hasta aquí la segunda conferencia y vamos a quedar como comprometidos para lo que sigue. Muchas gracias.